Números capítulo 16, entonces. Dice el 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque hicieron lo que Dios no les había mandado. Exacto, porque hicieron lo que Dios no le había mandado. ¿Qué fue lo que hicieron? Ofrecer incienso cuando Dios no lo había mandado. No en el tiempo no era el momento, exacto. Y dice el 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, ¿no? Entonces, acá le hace la recomendación a Aarón, no en todo tiempo debe entrar ¿en dónde? ¿Al lugar qué? Santo. Santísimo, porque al lugar santo sí entraban. Al lugar santísimo no podían entrar. Y dice Dios que cómo se le iba a aparecer cuando él llegara a este lugar, ¿cómo se aparecía a Dios? Envuelto en una nube. ¿En forma de qué? De nube. Nosotros anteriormente ya habíamos visto por qué Dios se aparece en forma de nube, ¿no? ¿Cuál era la razón? Pues no es que Dios aparezca en forma de nube, ¿no? Porque Dios está en ¿qué? Dios es espíritu. Dios está en todo lugar. Todo lugar. Pero eso simbolizaba que ahí iba a estar actuando algo de la manifestación de Dios. 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero, ¿para qué? Holocausto. Para holocausto. Entonces, ¿con qué debía entrar Aarón? Con un carnero. ¿Con un becerro para qué? Para expiar el pecado. Para expiación. ¿Y un carnero para qué? Holocausto. ¿Qué es expiación y qué es holocausto? Expiación es como para perdón y holocausto es como una ofrenda, ¿no? Exacto. Expiación es para el perdón de qué? Del pecado. De pecados. ¿Y por qué se llama expiación? Cubrir el Porque es el pecado. chico y a todo el- Exacto. Cubre. Y holocausto, como dijeron por acá, ¿es para qué? Es cuando se presentaban ¿qué? Acción de gracias. Pero el holocausto, ¿qué se hacía con el animal que se presentaba como holocausto? ¿Qué pasaba con ese? Hay que ser perfecto. ¿Ah? Le ponían la mano en la cabeza y lo gollaba él mismo. Pero se pueden comer del pecado. ¿Pero por qué se llama holocausto? ¿Qué es un holocausto? Es una Un sacrificio. El holocausto, no se les olvide que el holocausto se quemaba todo, no se dejaba nada. 4. Eso era ¿qué es lo que se hacía con el holocausto? Ajá. 4. Se vestirá la túnica santa de lino y su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Qué tenía que hacer Aarón y los sacerdotes cuando fueran a presentar este sacrificio? todo de lino. Todo de lino. ¿Y por qué lino? ¿Qué representa el lino? ¿Por qué no de lana? ¿Por qué no de otra tela? ¿Ah? Limpio, Pureza, ¿Qué representa el lino? puro. pureza. Lino limpio, resplandeciente, representa las acciones justas de los santos. Exacto. Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis. Ya les digo bien el versículo, Apocalipsis, si no estoy mal, es 19:8, pero espere que lo tengo por acá. Sí. Apocalipsis 19:8, ¿qué dice? Y a ellos se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué es? Las acciones. Las acciones Justas de los santos. O sea, ¿qué representa el lino? Justicia, Justicia. santidad. Por eso es que se vestían de ¿qué? De lino. Esa es la representación, lógicamente, ¿qué? Simbólica. Adicional a eso, Aarón antes de entrar allá, ¿qué tenía que hacer? Bañarse. Porque allá todo tenía que ser ¿qué? Allá era Santo, lo físico. puro, limpio. Físico, espiritual y de todo. Exacto. Pero era más por el ¿qué? El simbolismo que representa el lugar. ¿Listo? Vayamos también a Apocalipsis 3, del 4 al 5. ¿Qué dice? Apocalipsis 3, del 4 al 5.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cómo estaban sus vestiduras? Limpias. Limpias. Es simbólico también, ¿no? Que no han manchado. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, ¿cómo se debe entrar cuando estemos allá en el cielo? ¿Con vestiduras qué? Blancas y limpias. ¿Y qué representa la limpieza? Las acciones justas que nosotros hagamos aquí en la tierra. Ahora vayamos a Isaías 61. Isaías 61, 10. ¿Qué dice? (61, 10 al 11). Mira lo que dice. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. ¿Cómo son las vestiduras de salvación? Entonces viene la pregunta. ¿Cómo son las vestiduras de salvación? ¿Son qué? ¿Eso representa qué? Justicia. Me rodeó de manto de justicia. Mire lo que dice. Como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Jehová Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por eso es que se dice que el reinado del Mesías, ¿cómo va a ser? ¿Un reinado de qué? De justicia. ¿Y cómo deben andar sus hijos? ¿Cómo deben andar nosotros? En vestiduras blancas. Ajá. O sea que debemos ser Justicia. justos. Por eso nosotros todas las acciones que tomemos deben ser ¿qué? Justas. Cuando vayamos a pagar algún trabajo que hagamos, ¿cómo lo debemos hacer? Justamente. ¿No? Cuando se va a repartir algo, ¿cómo lo debemos hacer? Justamente. ¿No? Volvamos otra vez a Levíticos 16, vamos al 5 ahora. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, ¿para qué? Para expiación, y un carnero para holocausto. Ahora, ¿qué tenía que hacer Aarón? Para expiación. ¿Cuál era la razón de que tomara dos machos? Hay una cosa que esto me llaman los hijos pesados del desierto. Ojo, porque esta es la fecha más importante para los judíos. Porque este sacrificio, ¿cada cuánto se hace? Cada año lo hacen. Exacto. ¿Y qué representa este sacrificio que va a hacer el sacerdote? ¿Ah? ¿Qué representa este sacrificio que hace el sacerdote? ¿Por qué es tan importante este sacrificio y solo se hace una vez al año? ¿Ah? ¿No era por el de todos? Muy bien. Este es el que representa que Dios va a perdonar. Con este sacrificio se va a perdonar el pecado ¿de quién? De todo el pueblo. ¿Y cada cuánto se hace? ¿Qué más dice? Entonces, ¿Aarón qué tiene que hacer? 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. ¿Qué es expiación? Ya lo dijimos, ¿no? ¿El perdón de qué? Y un carnero para el holocausto. ¿Para qué? ¿El holocausto qué es? ¿Para qué sería? Acción de gracias. Entonces sí se puede decir acción de gracias. Bueno, gracias por todo lo que Dios ha hecho. Pero principalmente en después de que usted haga el sacrificio de expiación, pues le va a dar gracias. ¿Por qué? Por el perdón. Entonces nos damos cuenta. 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces, él hacía el del holocausto y después tenía que coger ¿qué? El de la expiación. ¿Cuántos eran? 2. 2. ¿Y los llevaba delante de quién? De Jehová. Dice que delante de Jehová.
O sea que Dios estaba ahí presente. No, me lo está diciendo como he aquí. Delante de Jehová, ¿dónde es? Delante del lugar santísimo. Exacto, delante del lugar santo. Porque ahí está- Antes de entrar a la parte santo y santísimo, entonces llevaba los dos, ¿qué? Los dos, ay, se me olvidó, machos cabrío. 8. Y echará, y mire lo que pasaba, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por... Azazel, ¿quién es eso? ¿Qué tenía que hacer ahora? Echar suertes. ¿Y por qué? Ah, ¿Y por qué tenía que echar suertes? A ver, Juan le tocaba morir a Juan. pero ¿por qué a nombre de Jehová y el otro Azazel? ¿Quién es Azazel? Porque era más ¿Ah? fuerte y tocar el perro. Acá lo curioso es que los dos, se cuenta, los dos animales tenían que ser idénticos. Que el sacerdote ni siquiera, que si a alguno se le cruzaba, o sea, él llevaba uno por la derecha y la otra a la izquierda, y el uno se le cruzaba, él no se daba ¿qué? Cuenta. Y cuando llegaba ahí al frente, ¿qué hacía? Entonces echaba ¿qué? Suertes. ¿Cuál es la razón de que echara suertes? ¿Es un símbolo de lo que iba a ser la muerte de Jesús o qué onda? 8. Mira lo que dice, y echará suertes a Aarón sobre los machos cabríos. Uno suerte por quién. Por Jehová. O sea, uno lo echaban por Jehová y el otro lo echaban por quién. Azazel. Azazel. ¿Quién es Azazel? Dijo Elise. ¿Quién es Azazel? ¿Quién es ese man? ¿Sí lo habíamos escuchado? ¿A quién? ¿A Salel? Azazel. Con Z. ¿Quién es Azazel? Porque si uno lo echaba por Dios y el otro por Azazel, ¿quién es? ¿Ah? Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Entonces, o sea, la suerte era de quién se iba con Dios y el otro por quién. Azazel. Y ofrecerá expiación. El que iba para Dios, ¿qué pasaba con el macho cabrío que iba para Dios? Ay, lo acabo de leer. ¿Ah? Creo que... No, mejor no digo nada, no estoy seguro. ¿Qué es expiación? Pero iban a matar por los pecados. Ah, muy bien. El que iba para Dios lo sacrificaba. ¿Y el otro qué pasaba? El que iba por Azazel. Tenía que vivir para que con la sangre del cabrío muerto lo untaran en los cuernos. O algo así, entendí. Entonces, uno iba para expiación. ¿Qué significa expiación? El que iba para Dios era para qué? Perdón Para expiación, para perdón de pecados. Y el otro, más el macho cabrío, el 10, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. O sea que el que iba para Dios moría, pero el otro ¿qué pasaba? Quedaba Había- vivo. El de Azazel. Quedaba vivo. Para hacer la reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. Para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces después se lo mandaban al tal Azazel. Al cabrito lo mandaban para el desierto. Pero para qué. ¿Pero dónde es Azazel o qué es Azazel? ¿Quién es? ¿Quién es? 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces Aarón no presentaba una ofrenda, uno para expiación. ¿Cuántos presentaba? Dos. ¿Uno por quién? Uno por Jehová. Por y el Jehová otro y de- otro por Azazel. No, No, uno de Jehová y el otro. porque era expiación. Uno es para expiación y el otro es para Azazel. Pero dice que el de expiación hay dos. No para sí, para su casa. Exacto, o sea que primero tenía que pedir perdón por quién. Por el mismo. Por caso él. es interceder. Y después tenía que pedir perdón Por la casa. por el pueblo. O sea, él no podía pedir primero perdón por el pueblo, pues lógicamente porque si él entraba al mundo, ¿qué pasaba? Se llama- Pues no aceptaba a Dios el sacrificio. 12. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio
para que no muera. ¿Para que no muera quién? ¿Mm? El cabrío que está representando a Aarón. ¿Qué tenía que hacer? Léalo otra vez desde el 12. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. ¿Qué hacía con el incensario? ¿Mm? Hacía que saliera más que humo. Y cuando se llenaba de humo, ¿qué hacía él? Se metía detrás del velo, y cuando se metía detrás del velo dice que esto, dice el 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el ¿qué? El propiciatorio. ¿Cuál era el propiciatorio? La tapa del arca. El arca, exacto. Eso se llenaba de nube. ¿Con qué razón se llenaba de humo? Para que no muera. ¿Quién no muera? ¿Quién no muera? Aarón. Aarón, muy bien. Es decir, que ¿qué hacía ese humo? Cubrir. ¿A quién cubría? La santidad. A ver, prueba. ¿A quién cubría? A Dios. Aarón. Aarón. A Aarón, ¿para qué? Aarón. Para que la presencia de Dios no lo que no lo matara, porque Dios no necesita que lo cubra nada. Los que necesitamos que nos cubran es quién. Nosotros, porque nosotros somos los que nos morimos, ¿no? Exacto. ¿Qué hizo la sangre de Jesús? Nos cubrió. ¿Qué hace la sangre de los que son espiados? De los machos, de las hembras. Cubre, ¿a quién cubre? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros, para que Dios no ¿qué? No nos mate. Entonces, esa era la razón de que entrara con el incensario. Tenía que llenarse el lugar santísimo. Y ojo lo que decía, ¿se acuerdan cuando leíamos allá que el lugar santísimo había una ¿qué? Una nube. ¿Cuál era la razón de que Moisés, cuando fuera al monte Sinaí, estuviera cubierto de una nube? Para no morir. Exacto. Y lo mismo, para que no fuera a ver más allá de lo que no tenía que ver, aunque Dios quién sabe si lo podía ver, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 33:20 a ver qué dice. Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿en qué consiste esta nube también que lo protejo del humo? ¿Qué hace? No deja que pueda ver más allá. Porque si llega a ver la presencia de Dios que nadie sabe cómo es, ¿qué pasaba con Moisés también? Muere. Lo muere. Y eso que Moisés se puede decir que fue el hombre que se caminó más cerca de quién? De Dios. Y no pudo ver más allá. Es decir, que ¿alguien ha visto a Dios? No. Nadie. Nadie. El único que lo ha visto, ¿quién es? Jesucristo. 14. Tomará luego de la sangre del becerro. ¿Ya estaba muerto el becerro? Sí. Sí. Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Y por qué 7 veces? ¿Ah? Exacto. ¿El 7 qué representa? Perfección, Perfección. plenitud. Es decir, que lo que estaba haciendo Aarón, ¿qué significaba? Que debía ser ¿cómo? Perfecto. ¿Y cómo iba a ser ese perdón? Perfecto. Perfecto. ¿Por qué es un perdón perfecto? ¿Ah? ¿Pero por qué razón? ¿Cómo es un perdón perfecto? ¿Quién me lo dice? Si yo digo perdono a Alice perfectamente, ¿qué significa? Que no se va a acordar de Que nunca más se va a acordar. Si ella realmente me perdona, nunca, pero nunca me lo va a volver a ¿qué? recordar. ¿Será que nuestro perdón sí es perfecto? No. Pues se dice no traigas el pasado al presente. Como alejó el oriente, el occidente alejó nuestras rebeliones para que no se devuelvan. Exacto. Y tercero, lo sepultó en lo profundo de la mar. Y las iglesias hoy haciendo Regresiones. regresión de psicología para ver dónde radica el problema. Ahora, esto no significa que se haya olvidado, no. Lo que significa es que Dios nunca nos lo va a ¿qué? A recalcar. A recalcar, porque yo no me imagino a Dios que se le olviden las cosas. No, a él no se le olvida. A Él no se le olvida nada. Lo que pasa es que Él nunca nos lo va a sacar en cara. Eso es lo que significa cuando Hay Él un perdona. perdón sincero. Perfecto. Exacto. Sí, 15. digo,
Ahora sí, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. ¿El primero quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Por el mismo. Por él mismo. Ahora lo va a hacer ¿por quién? Por el pueblo. Por el pueblo y llevará, ojo, ahí tenía que volver, mira lo que dice, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Vea lo curioso. Esto es algo que todavía nadie se puede explicar porque una parte lo hacía al oriente, otra parte lo hacía atrás, otra parte la rociaba adelante o atrás. Nadie sabe por qué razón. Pero Dios sí sabe por qué se tiene que hacer. 16. Mira lo que dice. Así, oiga, póngale cuidado que esta es la parte importante del sacrificio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿qué hacía ahora? Él rociaba la sangre por el pueblo y Dios perdonaba ¿qué? O purificaba más bien. Acá que dice, purificará las rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también en el tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos. ¿Para qué era? Para purificar ¿qué? Las impurezas. ¿Sí queda claro? ¿Pero qué purificaba supuestamente? El tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Donde Dios se reunía ¿con quién? Con el pueblo. Por eso dice, está en medio del pueblo. ¿Y qué pasaba alrededor? ¿Será que el pueblo de Israel pecaba o no pecaba? Sí, pecado. No, Sí. Por eso se presentaba este sacrificio cada ¿cuánto? Cada año. ah, Cada año. 17. Mira lo que decir. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre al hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Se acuerda que los altares tenían qué? Unos cuernitos. ¿Y él qué tenía que hacer? Untarlos ¿con qué? Con la sangre, ¿no? Era parte del simbolismo ritual. 19. Y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces y lo limpiará. Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Ahora qué hacía sobre ese altar? Lo mismo, 7 veces. ¿Y con eso qué pasaba? Limpiaba el altar. Pero acá uno dice, luego las cosas se untan de pecado. ¿Sí me hago entender o no? ¿Era literal o simbólico? Simbólico. Todo lo que está pasando acá es pura ¿qué? Simbología. Eso no quiere decir que cuando él le esparcía la sangre, el lugar, mejor dicho, quedaba ahora en otra dimensión. No. Por eso no se puede fundar una doctrina sobre la tipología. Exacto. Eso es pura simbología de lo que Dios estaba haciendo, que estaba perdonando a su pueblo, y como perdonaba a su pueblo, su pueblo podía acercarse ¿a quién? A Dios, y por eso Dios podía caminar ¿con quién? Con su pueblo. Porque si el pueblo estaba impuro, si el pueblo seguía pecando, como Dios es un Dios justo, ¿qué tenía que hacer con el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, esta era la forma de representar de que Dios los perdonaba, de que no los iba a castigar o los iba a matar por lo que habían hecho. 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Cuál era este macho? El de Azazel. El de Azazel. ¿Quién es? Y mire lo que pasaba con este cabro. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Qué tenía que hacer al cabrito? Ponerse Poner la las mano. manos. La mano. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Y qué hacía antes ahora Aarón? Pues poner las manos y confesar los pecados. Exacto, ponía las manos
sobre el cabrito y comenzaba a confesar ¿qué? ¿Los pecados de quién? El pueblo. Del pueblo. ¿Y cómo sería entonces esta oración? Larga. ¿Cuántos pecados comete varias personas? Muchos. Imagínense a Aarón diciéndole, oh Señor, perdona al pueblo de Israel porque mintió, perdona al pueblo de Israel por ser grosero, perdona al pueblo de Israel porque cometieron de pronto fornicación, perdona al pueblo de Israel porque ahí orando por ese. ¿Y qué dice la palabra? Y que los pecados, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los pecados? En la cabeza del cabro quedan. ¿Ah? Quedan en la cabeza del cabro. Quedaba en el cablo. Es decir, que Aarón transfería los pecados del pueblo ¿hacia dónde? Hacia el macho cabrío. Hacia el macho cabrío. Es decir, que él ¿cómo quedaba el cabrito? Cargado de pecados. Es decir, que yo le puedo transferir los pecados a otro. No, ¿A otro ser? algo simbólico. Muy bien, esto es algo que representa ¿qué? El simbolismo. Y mire lo que pasaba con el macho cabrío. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Y qué pasaba con el macho cabrío? Sí, aparte de eso. O sea, Azazel es un hombre. ¿Ah? Azazel es un hombre. Dice acá, todavía no vamos a decirlo, pero dice acá que tenía que coger una persona y sacar al macho cabrío al desierto. ¿De dónde lo tenían que sacar? Del pueblo. Del pueblo, muy bien. Es decir, que este macho cabrío se iba con ¿qué? Con el pecado. Con el pecado. ¿Y por qué razón se iba con el pecado? Es la pregunta. Para que el pueblo quedara limpio. Exacto. Eso representaba que el pueblo estaba santificado y que ya no vive ¿en qué? En pecado. Entonces, ¿qué hacían con el pecado? Lo sacaban ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasaba con este animalito? A ver. 23. Ah, no, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Entonces Aarón, ¿cuántos sacrificios presentaba? O ofrendas. 3. Lo mismo. Hizo 2 por expiación. Una por quién? Por él y por el pueblo. Y ahora hacía holocausto, ¿cuántas? 2. ¿Una por quién? Por él y por el pueblo. ¿En acción de qué? De gracias, ¿no? $25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío, ¿a quién? Azazel. ¿Quién es Asa? Lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y miren lo que pasaba. Después de que él haya llevado el macho cabrío al desierto, ¿qué pasaba? Tenía que lavarse. ¿Por qué? Porque estuvo en contacto con Ah, muy bien. Simbólicamente representa que él estuvo en contacto con ¿quién? El pecado. Con el pecado. Por eso tenía que también entrar ¿qué? Limpio. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Este también, como estaba haciendo referencia con el pecado, también ¿qué tenía que hacer? Quedar ¿qué? Limpio, ¿no? Porque lo quemaba y todo esto. Y esto tendréis por estatuto perpetua. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en el natural, ni en el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Cuáles pecados serán limpios? ¿Todos? ¿Pero cuáles son todos? La mentira. ¿Ah?
Pero son los pecados que pasados, presentes, futuros, Pasado. pasados. Porque usted Dios no lo puede inculpar de algo que usted todavía no ¿qué? No sabe. No ha hecho. O sea, eso era hasta donde usted había ¿qué? En ese momento ¿qué? Pecado. Entonces dice, quedarás limpio. 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Ahora, ¿qué no podían hacer en este día? Cuando se hiciera expiación. Nada. El pueblo no podía ni trabajar, nada. Todo el mundo debería estar en ¿qué? Dice el 31. Día de reposo es para vosotros. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto ¿qué? Perfecto. ¿Y cómo así que afligiréis vuestras almas? ¿Qué dice? Si era para perdón de pecados, ¿por qué tenían que afligir las almas? ¿Cómo usted puede afligir un alma? Si usted dice, estoy afligido de alma, ¿qué quiere decir? Está triste, está melancólico, Sí, puede ser eso. Están tristes porque han pecado. Pero también van a estar contentos porque Dios, ¿qué? Los perdona. Pero ¿cómo usted puede afligir su alma? Poniéndola en ayuno. Ah, muy bien. Afligiréis vuestras almas, ¿qué significa? Que usted va a poner su cuerpo en ¿qué? En ayuno. ¿Por qué no trabajaban ni hacían nada en ese día? Porque estaban en ¿qué? Mientras estaban presentando el sacrificio, ellos ¿cómo deberían estar? Así, ¿cómo deberían estar? Ayunando. Ayunando, orando, leyendo la palabra. Bueno, pues en ese tiempo no tenían los libros, pero deberían estar meditando. Leyendo los papiros, ¿sabes? Meditando en la palabra. Eso, por eso dice, afligiréis vuestras almas. 32. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras ¿qué? Sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez que al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová. Lo mandó. Entonces, ¿cada cuánto se hacía esto? Caño. Cada año. ¿Por qué mencionaron a Moisés si estábamos en Aarón? ¿Cómo? Aarón sucedió a Moisés. No. Moisés es hermano con Aarón. Ah, ya entendí. Moisés era el que recibía todo de Dios el mensaje. Y Aarón era el sacerdote, el que tenía que hacer eso en el santuario o en el tabernáculo. ¿Listo? Pero ahora sí, ¿quién es Asael? Debe ser- Azazel, perdón. ¿Ah? Pues yo tengo dos suposiciones. Una que puede ser, bueno, sí, el diablo, porque no lo tocamos si estamos hablando de los pecados. Y pecar es malo. Pero también supondría que es un hombre, porque no me acuerdo en qué versículo nombraron algo de un hombre. Y entonces resulta que el hombre es una incógnita. Y Azazel también. Entonces, como que también pensaría que es un hombre. Pues en sí nadie sabe qué es Azazel. Algunos dicen que es el diablo, pero el diablo no puede ser. ¿Ustedes saben por qué no puede ser el diablo? No, porque es un animalito. No, y los mormones dicen que ese cabrón, ese macho cabrío, el que espió los pecados de nosotros. Nuestros pecados son Eso. espiados por el diablo. Muy bien. Casi nada de error de los mormones. Si dijéramos que es el diablo puede espiar nuestros pecados. No. No. El diablo más que espiar es puede llevar, porque ¿qué hizo este animalito? Llevó los pecados. Entonces, si fuera así, ¿qué pasaría? Si nosotros decimos que es el diablo el que llevó nuestros pecados, ¿qué pasaría? Tendríamos como redentor. Exacto. Ya Jesús no sería nuestro redentor, sino sería El ¿quién? mismo diablo. Sería el mismo diablo, porque el diablo llevó nuestros ¿qué? No, era antes que Nuestros pequemos pecados. de niños. Acá viene lo que dicen y lo que se cree, pero nadie sabe bien qué es Azazel. La palabra en hebreo, si usted lo saca, dicen que se puede descomponer en asa, ¿sí? Asa, que es lo como comienza, que significa cabra, y la otra parte, ¿cuál sería? Sí. Azel, Cel. ¿qué significa salida? Entonces, si usted une las dos palabras, ¿qué significa? Cabra sal.
salida, cabra, supuestamente. Pero hay otra que también dice que asa significa áspero y la otra parte es poderoso. ¿Cómo es el desierto? Áspero. Tremendamente ¿qué? Tremendamente áspero. Entonces se cuenta que el animalito, ¿dónde lo mandaban? Al desierto. Entonces por eso lo llaman azazel. Es por esa razón, no es por otra cosa. Pero según la etimología. Eso es según. Está encargado de llevar al animalito y decirle, "Chao". Exacto. Y otros dicen que es también que el lugar donde se mandaba el animalito o el desierto donde se mandaba se tenía ese nombre. Pero en sí no se sabe. Así es. Pero eso es lo que creemos según la Eso ya es una etimología. cosa secundaria. Exacto, es según la etimología. Pero representa, cuando habla de Azazel, ya sabemos que representa que el animalito salía al desierto con los pecados simbólicamente, ¿de quién? De todo el pueblo, ¿no? Por eso fue retirado, que a Cristo lo sacrificaron fuera de la ciudad. Muy bien, ahí es donde vamos a ir a Hebreos 9, ahora sí, vayamos a Hebreos 9. Mire lo que pasa, Hebreos 9:7. Mire lo que dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cómo los llama? De ignorancia. ¿Pecados de qué? Ignorancia. ¿Cómo así pecados de ignorancia? Que pecaban como no premeditadamente, sino... Ah, muy bien. ¿Este pecado cuál es? El pecado porque usted comete que un día le sacaron la piel y usted, ¡ah! ¿Qué hizo? Exacto. Ojo lo que está diciendo. ¿Por los pecados de qué? De ignorancia. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Lo cual es símbolo para el tiempo que presente. ¿Cómo así un símbolo? Dijimos que todo eso era ¿qué? Todo lo que vimos en Levítico representaba una ¿qué? Una simbología. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. ¿Cuál era la ofrenda? El macho cabrío. La ofrenda, el holocausto. El holocausto. ¿Y cuáles eran los sacrificios? La expiación. Muy bien. Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué acaba de decir acá el autor de los Hebreos? Que no lo hace perfecto, solamente es como... Pero ¿qué es lo que limpia estos sacrificios supuestamente? Así, usted me van a decir el pecado, sí, pero... Estaban simbolizando el perdón de Cristo, La el sangre. sacrificio de Cristo. ¿Pero qué la sangre limpia? de Cristo. ¿El agua? No, sí, lo que limpia es la sangre. Pero ¿qué es lo que limpia la sangre supuestamente? El pecado del hombre. Oiga, léalo otra vez. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer ¿qué? Perfecto. Los que hacían los seres humanos. Esos sacrificios que hacían antiguamente no podían hacer perfecto a quién. Al ser A humano. Dios mismo, ¿Pero por qué? Porque eran humanos. porque si Oiga no- lo que dice. Oiga lo que dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a dónde. Oiga lo que dice ahí, léalo ahí. ¿Qué no puede hacer perfecto? En cuanto a la conciencia. A la conciencia. Al que practica este culto. ¿Cómo así que no puede hacer perfecta la conciencia? 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué nos dio Jesús?
Eterna Eterna redención. redención. O sea que es así se valía. El otro era un tipo de lo que iba a ser perfecto Cristo. Porque había, por ejemplo, en el 10:14 dice, con una sola ofrenda nos hizo Muy bien. perfectos. En cambio, nosotros eran imperfectos. Pero, porque eran humanos ¿en qué nos y hizo- animales muertos. en qué nos cambio, el hizo sacrificio perfectos? vivo era el sacrificio de Cristo era Físicamente, vivo. ¿En qué nos hizo perfectos? pues. Porque como uno justificó, no es perfecto. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de qué? De la carne, cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué va a limpiar? Las conciencias. Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿En dónde nos hizo perfectos Cristo? Mediante la santificación del Espíritu. ¿Pero en dónde? ¿En qué parte del hombre? En la carne. En la conciencia. En la conciencia. Es decir, si acá tomamos conciencia, que viene siendo en los tiempos actuales, ¿cómo la llamamos nosotros? La mente. La mente. ¿De qué nos limpió? Ahora les hago la pregunta, porque ustedes dicen la carne, pero es que la carne no hereda, ¿qué dice la palabra de Dios? La carne y la sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que nos limpió? Esta parte, ¿cómo nos limpia Cristo? Ahí viene la pregunta. Por medio de su palabra. Muy bien. Cristo nos comienza a limpiar, ¿qué es? La mente. La mente, para que tengamos una buena, ¿qué? Conciencia. Y eso fue lo que Él cogió y nos purificó. Por eso dice que vamos en el camino de la perfección, para ser como la imagen de ¿quién? De Cristo. ¿Somos perfectos en este momento? No. Pero nos estamos, ¿qué? Perfeccionando. Perfeccionando. ¿Cómo nos perfeccionamos? ¿A través de qué? Su palabra. Su palabra. ¿Y qué limpia la palabra? La conciencia. La conciencia. La conciencia. Si usted tiene limpia la conciencia, lo demás ¿cómo va a estar? Bien. ¿Qué saca que Cristo limpia el cuerpo, pero usted sigue pensando de otra forma? Ah, no. ¿Esto va a ser limpio? No, por eso Cristo, ¿qué es lo que tenía que limpiar? La mente, nuestros pensamientos, Puede lo que ser pensamos. renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Exacto. 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Es mediador de qué? De un nuevo. Nuevo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de ¿quién? Del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, oiga lo que dice, y casi todo es purificado, según la ley, ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre No hay remisión. no se hace remisión. ¿Dónde se generan los pecados? Entonces por eso dice en 1 de Juan, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo. De todo pecado. ¿Pero dónde están los pecados? El pensamiento. ¿Dónde nacen? Pensamiento. Por eso si a usted lo limpian del cuerpo, pero sigue pensando igual, ¿qué se hizo? Nada. Por eso dice, el que conoce a Cristo debe transformar su ¿qué? Su vida. Si no se Por transforma, eso dice que los que no están en conoce a Cristo Cristo. nuevas criaturas son. Exacto. ¿Dónde es la nueva criatura? ¿En el cuerpo? No, No. ¿En dónde? en la mente. En la mente.
porque ahora piensa que Diferente. Es decir, que si una persona llega a Cristo y sigue pensando igual, ¿realmente ha nacido de nuevo? No. Tiene que cambiar su manera de pensar. Y eso se hace cuando obedece a la palabra. Amén. ¿Y eso se hace cuando qué? Obedece a la palabra. Ahora démonos cuenta acá una cosa, aunque esto no es doctrina, pero mire lo curioso, otra vez vuelvan a Levíticos 16. Tres, mire lo que dice. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué más dice? ¿Dónde está el otro? 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Qué hacía con los 2 animalitos? Entonces, hacía suerte. ¿Quién se iba con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Con Dios para hacer qué? Expiación. ¿Y hacia Azazel para qué? Para que el otro llevara qué? Los pecados. Los pecados. Y dése cuenta, por eso le digo, esto no es doctrina, pero es algo muy parecido. Y pónganse a pensar, cuando Jesús estuvo ante el pueblo, cuando lo llevaron ante Pilatos, ¿qué pasó? ¿Sí se acuerdan? Vamos a ir a Mateo 27. Mateo, ¿qué? 27. Mire lo que pasa. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrado el gobernador, oiga lo que dice, el gobernador de la fiesta acostumbraba al gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famado llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esto fue dirigido por los sacerdotes, la religiosidad del pueblo. Amén. Pero se dan cuenta de una cosa, ¿qué presentaba el sacerdote? Presentaba dos machos. ¿Qué pasó acá con Jesús? ¿A quiénes presentaron delante del pueblo? A Barrabás O Barrabás, Y dijeron, ¿a quién soltamos? y a Barrabás. ¿Y a quién cogieron para muerte? A Jesús. A Jesús. ¿Qué hubiera pasado? ¿Jesús qué fue? ¿Cuál cordero fue? ¿El que qué? El que fue inmolado. ¿Con qué razón iba a ser inmolado Jesús? Para pero expiación. sí, Padre, Perdón de los pecados. y ofrecido al Padre. Algo parecido, ¿no? Esto no es doctrina, por eso les digo, pero dése cuenta cómo se presenta. ¿Quién presentó a Jesús ante Pilatos, ante los romanos? ¿Quién fue el que lo presentó? Los sacerdotes, Los sacerdotes. semejantes joyas. ¿Y qué pasó con Jesús? Tenían que sacrificar. ¿Y qué tenía que hacer él? Derramar su sangre. Por eso se llama el Cordero que nos expió de nuestros pecados. ¿Y dónde tenía que ocurrir el sacrificio? ¿Dentro o fuera? Bueno, ¿Por qué fuera? porque llevó nuestros pecados.
Exacto. ¿Qué pasaba con el cordero que sacaban del... ¿Dónde quedaba? ¿Dónde crucificaban bueno, pues a los que sentenciaban los romanos? ¿A dónde los sacrificaban? ¿Dentro del pueblo de Israel? ¿Dentro de Jerusalén? No, lo sacan. Fuera. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cuál era la razón de que tenía que salir Jesús? Sacar los pecados. Exacto. ¿Qué hubiera pasado si eso no hubiera sido, por decirlo así, el cordero de la expiación? De todas maneras Jesús tenía que morir. Porque si Jesús no moría, nosotros seguiríamos, ¿qué? Sin el perdón de Dios. Eso el Señor lo intentó muchas veces. De que no lo Y hicieron. pedir de que Jesús fuera a la cruz. Y por eso Por eso Pedro lo también le ofreció dijo, los reinos. no lo hagas. Desde cuando Naamán mandó matar a todos los judíos. Los niños, ¿cierto? Desde cuando Herodes mandó matar a todos los niños. Cuando le ofreció la tentación en el desierto. Le ofreció a todos los reinos de la tierra a ver si Jesús se distraía con los reinos de la tierra y no iba a la cruz. A la cruz, exacto. Por eso es que cuando Jesús le dijo a Pedro, en ese año que dijo al hombre se entregaba a los pecadores, que muere resucita al tercer día. Y Pedro lo agarra del brazo, lo llevó allá para detrás de la casa y dijo, maestro, no permitas que te acontezca eso, quita de mí, Satanás. Estaba actuando como Satanás, impedir de que él fuera a la Exacto. cruz. No que fuera Sabía Satanás. Que iba, no que fuera. Sino que Estaba estaba actuando. como Satanás. Exacto. Impedir que fuera a la cruz. Muy bien. Y esto es lo que representan estos dos sacrificios de los carneros. ¿Cuál es la razón? Jesús, dése cuenta, Jesús nos acercó ¿a quién? Al Padre. ¿Por medio de quién? Del sacrificio. Si no hubiera sido por ese sacrificio, nosotros no estaríamos ¿qué? Cerca de Dios. Pero el otro carnerito, dése cuenta, es el que lleva los pecados. ¿Qué tenían que hacer con ese carnerito? Llévalo al desierto. ¿Para qué razón los llevaba al desierto? Para alejarlo. del Simbólicamente, ¿qué representaba? Que el pecado se alejaba del pueblo. Pero también representa algo, que si tú andas en pecado, Él te aleja de Dios. Pero si tú te acercas a Jesús y dejas el pecado, Él te acerca ¿a quién? Adiós. A Dios. Por eso dice que ahora Dios mora en nosotros. ¿Cuál es la razón de que Dios mora en nosotros? De que como nosotros ya no andamos en pecado, estamos más cerca de ¿quién? De Dios. De Dios. Estamos más cerca de qué? Del lugar santísimo. Estamos más cerca de qué? De la santidad. Pero si andamos en el pecado, estamos más lejos de quién? De Dios. Por eso Jesús tuvo que morir ¿dónde? ¿Adentro o afuera? Fuera de Jerusalén. Porque uno dice, bueno, si el sacrificio es ¿por qué lo hicieron afuera? Pues estará la razón, porque Jesús alejó el pecado. Y nosotros ahora estamos, ¿dónde? Cerca de Dios. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Vamos a ver. Vamos a Génesis 22:13. Génesis 22:13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un ¿qué? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dese cuenta que el carnero siempre fue expuesto ¿para qué? Para espiar. Aún con Abraham también fue un ¿qué? Un carnero. Vayamos ahora a Hebreos. Fue el que lo proveyó. Sí, ¿quién? Así, Dios. Dios, exacto. Ahora vayamos a Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda. Muy bien, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfecto a los santificados sociales que estaban apartados. Muy bien. Hebreos 10:14. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice Juan Andrés? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con una sola qué? Ofrenda. ¿Hizo qué? Perfecto. Perfecto. Perfectos. ¿A quién? A los santificados. A los que estaban apartados. Exacto. ¿Y qué significa que somos perfectos? Lo vimos en Hebreos 9. Justos. Que nuestras conciencias, ¿cómo están? Limpios. Limpias.
Por eso si la palabra dice, no hagas tal cosa, y tú las haces, ¿qué está pasando? ¿Cómo está tu conciencia? Cargada. ¿Está mal? ¿Qué más dice la palabra ahora? Hebreos 9:9. Mire lo que dice. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Cada cuánto tenían que hacer estos sacrificios? Cada año. ¿Y cuál era la razón de que lo tenían que hacer cada año? Limpiar los pecados. Porque iban y hacían el sacrificio y volvían y pecaban otra vez. Lo mismo que se hace en el catolicismo. Pues se confiesa y sale a pecar. Exacto. Todos los años tenían que hacer ¿qué? Lo mismo. Cambia el sacrificio de Jesús porque es perfecto. Él permanece para siempre porque es perfecto. Exacto. Y porque lo vamos a tener siempre presente en nuestras mentes lo que hizo que Jesús, cambio, ellos ya habían convertido a los animalitos y decían, bueno, si peco, ¿qué hago? Sacrifico otro animal. Y si vuelvo y peco, Otro otro animalito. Entonces ya lo habían cogido ¿de qué? De costumbre. De deporte. Y si tengo plata, pues puedo hacer más que sacrificios. Entonces por eso la palabra más adelante dice, si volviéramos y pecáramos, ¿qué? ¿Vamos otra vez a matar a Jesús para otra vez volvernos a limpiarnos? Ya no. Si usted Ya no le cree a más Jesús, sacrificio Sí. por el pecado. ya usted, si no le creyó a Jesús, ¿será que va a obedecer? No. Por eso el sacrificio de Jesús es ¿qué? Perfecto. Hebreos 9:12, ahora, salten ahí al 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar que santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, si nosotros seguimos a Jesús, si seguimos su palabra, si seguimos sus mandamientos, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos que... Eterna redención. Pero si no lo seguimos, ¿qué pasa? No hay ninguna eterna redención. Porque usted no ha creído en quién, en Jesús. Como dice el pastor, ¿la salvación se pierde? No. Nunca Porque la- si usted la perdió es porque nunca ¿qué? la tenés. La tuvo. Nunca fue cristiano, nunca le creyó a Jesús. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quién? De muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que se esperan. ¿Sí es lo que está diciendo? Los sacrificios que hacían los judíos, ¿para quién eran? Para él. ¿Por quién eran hechos esos sacrificios? Los sacerdotes No, sí, pero ¿a quién limpiaban? al pueblo, Al pueblo. ¿A cuál pueblo? pueblo judío. ¿Y entonces qué pasaba con nosotros? Quedan por fuera. ¿Por qué nos convenía que Cristo viniera? Porque el sacrificio fue ¿para quién? Para todos. Para todos. Por Pero eso no dice, todos lo reciben. por eso dice Juan 3:16. De tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo. O sea que si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto, ¿dónde hubiéramos quedado nosotros? Por fuera. Los únicos que podían entrar a esa redención, ¿quiénes eran? Los judíos. Los judíos, pero ¿a través de quién? De Cristo. No. De animales. Porque si Cristo no hubiera muerto, pues nosotros no estaríamos ¿qué? Ah. Ahí. Entonces mira lo que dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quién? De muchos. ¿A dónde llevó esos pecados? Al desierto. Exacto. Afuera. Los alejó de nosotros. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Para salvar a los que ¿qué? Le esperan. Hebreos 7, 26, 27. Vamos a ir a Hebreos 7, 26, 27. Mire lo que dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismos, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Por qué nos convenía Jesús? ¿Por qué el sacrificio de Jesús fue perfecto? ¿Qué dice ahí la palabra? Porque era un sacerdote divino según el orden de Melquisedec, y no era un sacerdote humano. Oiga lo que dice. Otra vez el 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué razón nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué este sacerdote nos convenía? ¿Ah? Porque este sacerdote no pecó. Pero ¿qué pasaba con los otros sacerdotes? 27. Que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios ¿por quién? Por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose ¿a quién? A sí mismo. ¿Cómo tenía que ser el cabrito que se presentaba para Dios? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo fue Cristo? Perfecto. ¿Por qué fue perfecto? ¿Por qué fue el sacrificio perfecto? Porque Él no pecó. Ni la muerte lo pudo retener porque la paga del pecado era la muerte, pero él no lo retuvo porque estaba Exacto. sin pecado. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote cuando presentaba sacrificios? ¿Por quién tenía que presentar primero? Por él. Y después de presentar por él, ¿qué tenía que hacer? Por el pueblo. Cambio Jesús, ¿qué hizo? Directo. ¿Él presentó sacrificio por él? No, No. Él presentó de una vez el sacrificio ¿por quién? Bueno, Por todos los demás. Y por eso es que se llama que es un sacrificio que perfecto. Cambio el de los sacerdotes no era perfecto porque primero tenían que perdonarlos a ellos y ahí sí a los hombres, al pueblo. ¿Amén? amén. amén. ¿Quedó claro? Claro, más claro no cabe, más gallo no cabe. ¿Qué limpió Jesús? ¿Qué es lo que limpia Jesús? La mente. La conciencia. La conciencia. ¿Amén? Amén. Amén. Ahora sí, vamos a estar orando por las peticiones.